Buen día, ¿cómo están? Bueno, bienvenidas a la séptima clase, ya en la última parte de este trayecto. Eh, bueno, quiero contarles que lo he disfrutado un montón, que me encantaron mucho las ida y vuelta que fueron surgiendo, los intercambios, fue con algunas más, con otras menos, pero fue muy, muy rico y muy lindo todo lo que hemos ido trabajando en este trayecto. Así que bueno, estoy muy, muy contenta. Hoy la estoy grabando porque, como sabrán, el viernes pasado hubo muchos problemas con internet, que se me cortaba, que volvía. Bueno, finalmente decidí, la terminé de dar, pero con Irina creo que estaba, sí, ella estaba. Pero dije, bueno, la grabo y se las mando en un solo link toda entera. Bien, como les había mencionado, yo había pensado en en arrancar la clase de otra manera, algo distinto que nos sirve a nosotras como docentes, pero también nos sirve como una estrategia, como una herramienta para utilizar en el aula, este, que yo considero muy, muy valiosa porque lo que hace es disponernos de una manera distinta ante el aprendizaje. Así que bueno, vamos a arrancar hoy distinto. Voy a compartir pantalla. Eh, Vamos a empezar haciendo, no lo llamaría ni siquiera una meditación. Es eh, una herramienta que tenemos, que necesitamos para calmar, aquietar un poco la mente, que nos sirve para cualquier momento. O sea, en cuanto a nosotras nos damos cuenta cuando estamos más estresadas, más cansadas, que nuestra cabeza está yendo como muy rápido y nos empieza a generar mucha ansiedad. Entonces, bueno, en esos momentos en que empezamos a sentir que esto nos está pasando, usar esta herramienta, que es respirar básicamente, no tiene nada de distinto que lo que hacemos eh, inconscientemente todo el tiempo, que es respirar. Y la idea de esto es hacerlo consciente, aunque sea por unos segundos. Esto de poder registrar que el aire entra y sale de nuestro cuerpo eh, y lo vital e importante que es. Esto automáticamente hace que el cerebro se calme, la mente se calme y también hace que volvamos a registrar cómo está nuestro cuerpo. Como ya hemos hablado en otros encuentros anteriores, no podemos ser calma, no podemos dar lo que no tenemos o lo que no somos. Entonces necesitamos poder, sobre todo en estos días que son tan difíciles, que la demanda es tanta con los niños tan pequeños, como siempre decimos también, cada niño viene de una familia distinta y con una complejidad, si se quiere, distinta, y a nosotras nos toca, nos corresponde y tenemos la responsabilidad de de recibirlos a ellos con la mayor integridad posible de parte nuestra. Y esto requiere también, más allá de la disponibilidad física, esto de poder con el cuerpo y con la mente recibir, no solamente con el cuerpo, sino poder estar en calma para poder recibirlos de una manera más disponible emocionalmente. Así que bueno, vamos a dar comienzo a esta clase con una muy breve respiración que les va a gustar y ojalá lo puedan incorporar para la vida. Bien, vamos a iniciar. Vamos a tratar de cerrar los ojos. Si estamos sentadas, de ponernos en un lugar cómodo, tratar de cerrar los ojos o si no podemos cerrar los ojos porque estamos muy aceleradas, dejarnos llevar por la música, por el video. Tratemos de mirar en un punto fijo y de conectar con eso que estamos o escuchando o viendo. Y respiramos. Empezamos a hacer consciente la respiración. Empezamos a sentir cómo el aire
entra por los pulmones. Nos abre el pecho. Y al exhalar, lo descomprime. Respiramos, solo eso. Tratemos de ver cómo está nuestra cabeza. Si está muy, muy inquieta, muchos pensamientos que nos están ocupando. Entender que cuando hacemos esto, tratar de dejar todo eso afuera. Vienen los pensamientos y los dejamos ir. Tratamos de volver a la música, a la respiración, al corazón. ¿Cómo sentimos el corazón? ¿Cómo lo tenemos? ¿Está muy agitado? ¿Está tranquilo? Y respiramos. Solo respiramos. Tratamos de aflojar la cara, los músculos. Esta pausa que es para nosotras. Es un momento único, solo para nosotras. Terminamos agradeciendo 3 cosas que podemos agradecer ahora, hoy, en este momento. Lo que sintamos que necesitamos agradecer, por mínimo que parezca. Volvemos a respirar profundo. Y habiendo tenido esta pausa, vamos a ir abriendo los ojos y vamos a ir volviendo despacito. Bien, vamos a dejar ir la musiquita. Y vamos a volver a la clase. Bien. Bueno, estas pausas que parecen una tontera, la realidad es que son sumamente necesarias e importantes para poder continuar con la rutina y todo lo que tenemos que hacer durante el día. La realidad es que las mujeres en general nos solemos cargar de muchas cosas, de muchas responsabilidades, y estas pausas son necesarias para poder en calma, o por lo menos un poco más equilibradas, poder continuar con la rutina y todo lo que hacemos durante todo el día. Entonces, por eso es importante poder este, darnos estos respiros, ¿no? Estos momentitos que nos tomamos para poder continuar con la rutina. Así que bueno, ahora me voy a tomar otro mate. Y lo que quería era, eh, así como nosotras lo hacemos con nosotras mismas, contarles de la posibilidad de hacerlo con los niños al inicio de la clase, sobre todo. Me parece importante, cuando llegan, en el momento que hacemos la ronda, que hacemos tal vez una canción, un intercambio, eh, en ese momento, en esos momentitos que dan inicio a la jornada, es el momento de encuentro, el punto de partida de lo que va a pasar después.
tomarnos ese ratito con ellos para empezar de a poquito a incluir algunas de estas estrategias que lo que hacen es ayudarlos a ellos también a estar en tiempo presente. Esto que se habla tanto del mindfulness, esto de estar, estamos acá, vamos a trabajar, pero vamos a tomarnos un momento, vamos a conectar con nosotros y empezar de a poquito a hacer algún tipo de estas respiraciones que son sumamente importantes para ellos, para nosotros, y los ayuda después a conectar con las actividades, con las propuestas de otra manera. Yo después les voy a pasar algunas técnicas, porque se hace claramente todo a través del juego, ¿no? Pero que tienen en general relación con los animales. Em, Les voy a mostrar, les voy a pasar algunas estrategias que se utilizan en las salas en la mayoría de los países del primer mundo, que le llaman. Se están utilizando mucho estas técnicas con los niños pequeños, esto de poder ingresar, esto de la respiración, esto de, si se quiere, algunas técnicas de yoga, para poder conectar tanto con ellos mismos, con sus emociones y detectar ese día cómo están. Entonces, lo que sugiero es, cuando hacemos el punto de encuentro, que es cuando llegamos, que nos ponemos en ronda y empezamos a trabajar, hacer alguna de estas técnicas, alguna de estas em, respiraciones que les voy a contar, que después se las voy a mandar, y al finalizar, tratar de ver si ellos pueden contar cómo se sintieron, aunque sean muy chiquitos, pero ver qué sintieron y dónde lo sintieron, en qué parte del cuerpo, si en la cabeza, en el corazón, en las piernas. En general, la excitación que traen a veces cuando llegan al jardín la sienten en el cuerpo, es como eh, esta ansiedad que los invade, ¿no? Al momento del encuentro. Entonces, bueno, tratar de empezar a detectar en qué parte del cuerpo sienten eso que sienten. Eh, y empezar desde el adulto a ponerle palabras. Todo esto a través del juego. Y van a ver que es muy lindo y van a notar un cambio porque ellos empiezan a sentirse de una manera distinta y hasta empiezan después a pedirlo, porque es como un espacio de encuentro con el otro, pero también con ellos mismos. Entonces, con su propio cuerpo y con su propio sentir. Así que bueno, les quería dejar esta herramienta, esta estrategia que para mí es hermosa, es fundamental, más en los días que corren, que muchas familias a veces no tienen este tiempito de poder acompañarlos en esto de registrar cómo están, cómo se sienten, y bueno, desde el jardín si lo podemos hacer es hermoso. Bien, me voy a poner la camperita porque me agarra un poco de frío. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que habíamos visto la clase pasada, la sexta sería, cuando hablábamos de esto de que lo que yo les contaba como para mí el eje principal de todo el trabajo, que es la teoría del apego. Así que voy a compartir pantalla. eh, a ver, vamos a dejar acá de compartir y vamos a compartir acá. Bien, ahí está. Bueno, esto lo vamos a poner por acá abajo. Ahí está. ¿Se acuerdan que habíamos hablado bueno, de la teoría del apego, que era quién fue el que empezó a trabajar con esto, ¿no? A partir de su propia experiencia, que fue John Bowlby, a partir de su propia experiencia, porque él lo había criado una niñera, y bueno, y empezó con el tiempo a darse cuenta el vínculo que tenía con esta persona y el vínculo que tenía con la mamá. Entonces, a partir de ahí fue que empezó a investigar, a partir de su propia historia. Mary Ainsworth y Mary Main fueron sus colaboradoras. Eh, Mary Main fue la que luego ya había fallecido John Bowlby, si no me equivoco, ella siguió investigando con Mary Ainsworth porque había un tipo de conducta, un patrón, que no se adaptaba a las teorías, a los tipos de apego que habían encontrado hasta ese momento.
Y ella continuó investigando y ella fue la que descubrió finalmente este tipo de patrón que es el desorganizado, que es, como bien dice acá, en esta estadística a nivel mundial, porque no tiene que ver con un tipo de cultura o lugar del mundo en el que vivamos, sino tiene que ver con el tipo de vínculo cercano o no que genera nuestro cuidador primario con nosotros. Bueno, y este último patrón era el desorganizado, que es del 13 al 15% de la sociedad que, que es la que lo tiene. Bien, vamos a hablar así como muy rapidito de lo que es la teoría, las características, la importancia. Bueno, la psiquiatra y psicoanalista John Bowlby desarrolló la teoría en la cual establece que las experiencias y los vínculos que se crean en la primera infancia juegan un papel fundamental para el desarrollo y el comportamiento posterior de los seres humanos. Es decir, estos primeros vínculos o esta primera relación que tiene nuestra mamá o nuestro cuidador primario con nosotros es la que va a generar luego en la vida adulta el tipo de apego que tendremos. Son las relaciones, el vínculo que construimos con las figuras de referencia a lo largo de la vida. Es la forma en que respondemos o que nos respondieron, o sea, nuestro cuidador primario, a nosotros, a la necesidad que tuvimos, en el sentido de que si esta necesidad fue atendida a tiempo, de una manera sensible y acorde a lo que el niño estaba demandando. La función es ayudar a regular, a la corregulación emocional, es conexión y sostén. Esto de regular tiene que ver con al atender a la demanda que el niño necesita, esta necesidad que él empieza a experimentar y a demostrar en general cuando son muy chiquititos, es a través del llanto. eh, Esto genera una desregulación a nivel corporal y lo que hace el adulto es, al responder a esta necesidad, volver a regular, a ayudarlo a regularse, pero también es una corregulación en función de lo emocional, porque es conexión y es sostén. Como habíamos visto antes, ¿se acuerdan cuando vimos lo de Winnicott? Que él habla de todo esto, ¿no? De la conexión y del sostén, que, bueno, hoy en día se sigue comprobando, la ciencia lo sigue comprobando en función de los cambios que genera esto en el cerebro. Cuando Bowlby y cuando Winnicott hablaban de todo esto, si bien lo comprobaban desde lo actitudinal, eh, toda su investigación fue o inició como algo intuitivo y bueno, años más tarde, hoy en día, tenemos la posibilidad de comprobarlo científicamente porque bueno, tenemos la tecnología para poder hacerlo. Entonces esto que se inició como algo intuitivo, hoy lo podemos comprobar. Bien, dependencia absoluta a independencia relativa. Esto era porque dependemos absolutamente de quien nos cuida, de nuestro cuidador primario. Y la independencia relativa, ¿por qué? Porque se ha hecho y se habla como que ser independiente está mal visto. Y la realidad es que somos siempre dependientes de otra persona, siempre dependemos de otra persona. Por eso es independencia relativa. Nunca dejamos de ser dependientes de alguien, no desde lo físico solamente, sino desde lo emocional. O sea, siempre necesitamos esta red de sostén que, a quien acudir cuando algo nos pasa. En la primera infancia, en la niñez, y hasta que logramos una cierta independencia física en cuanto a lo económico, o al mudarnos, o al poder tener otros vínculos, más allá de los vínculos primarios, eh, siempre tenemos o empezamos a establecer estas relaciones íntimas con otras personas, pero seguimos teniendo cierta dependencia, o sea, por eso se habla de una independencia relativa. Bien, Inés Di Bartolo, que es argentina, yo con ella hice una, una formación que era específicamente del apego desorganizado. Y bueno, es argentina, es contemporánea, vive actualmente y ella investiga todo lo que tiene que ver con la teoría del apego, ¿no? Iniciando por lo que ya hizo John Bowlby.
Y ella dice, la relación más profunda con otra persona es, desde el principio hasta el final de la vida, la experiencia más potente. Nos construimos, nos conocemos y nos pensamos a nosotros mismos a través de los vínculos. Bien, vamos a pasar esto para acá arriba. Ahí está. Algunas características es el mantenimiento de la proximidad, el deseo de permanecer cerca, pegados, el contacto piel con piel, la base segura, esto que nos permite explorar cuando somos muy chiquitos, ¿no? Explorar y saber que ahí está esa base segura a la cual podemos acudir si algo nos pasa. El refugio seguro es esto de buscar consuelo y saber que va a haber una respuesta acorde a lo que necesitamos, que nos va a ayudar a regularnos. Bien. Vamos con la plata. Ah, esta es la que ya les había dejado, entiendo que ya la habrán visto, así que no vamos a volver a hablar de ello. Ella hace un detalle de lo que es la teoría y los tipos, que es esto que vemos acá, ¿no? Estadísticamente se habla de que hay un apego seguro del 55%, un apego inseguro, ambivalente del 8%, uno evitativo del 22% y el desorganizado del 13 al 15%. El apego seguro tiene que ver con la seguridad que da el cuidador o el progenitor que no le fallará. Esto no quiere decir que, esto que no le fallará, no quiere decir que va a responder siempre de la misma manera ante la necesidad. Se habla de que responde la mayoría de las veces. Y esto va a ser la diferencia entre un patrón y otro patrón. Una persona que va respondiendo a la necesidad de la demanda la mayoría de las veces de la misma manera, en el sentido de que es oportuno, es sensible eh, y acorde a lo que están demandando, el niño va a tener que ver con que va a establecer un tipo de apego seguro, cuando es la mayoría de las veces. O sea, es imposible que una persona pueda responder de la misma manera siempre. No es, y tampoco es sano, ni para el cuidador ni para el niño. Entonces, se habla de la mayoría de las veces. Bien, este, bueno, esto que los niños se sienten sentidos, donde su necesidad es resonante con el cuidador y el mismo brinda respuesta certera y oportuna, es esto que les decía, ¿no? Bien, vamos al otro tipo que es el ansioso o el ambivalente, esto de a veces sí, a veces no, pero al extremo. Es causado sí por un cuidador muy sobreprotector o muy ambivalente, cuyos cuidados no generan suficiente seguridad. La seguridad genera eh, tranquilidad, no genera ansiedad. Y lo que genera este patrón puntualmente es la ansiedad por no saber cómo va a responder su cuidador. Esa, esa puntualmente es la diferencia con el anterior. Es esta inseguridad de no saber, y esto genera esta ansiedad, de no saber si tengo una necesidad, si va a haber ahí alguien que va a responder a lo que yo necesito. Entonces, esta misma situación genera una ansiedad extrema y hace que al momento de encuentro, que esto se veía muy bien en la situación extraña, esta prueba que se hizo, que después lo voy a buscar y se las voy a mandar, donde se distingue bien un tipo de patrón del otro. Eh, los niños con un apego seguro se regulan mucho más fácil que los niños que tienen un tipo de apego o ansioso o evitativo o desorganizado. Y bueno, en esa prueba de la habitación extraña se ve muy bien, después se los voy a mandar. Bien, apego evitativo. Se desarrolla cuando los cuidadores no le dan un entorno seguro al niño. Como resultado, desarrollan un distanciamiento emocional y evitan el contacto. A la larga, esto genera muchas cuotas de estrés y hasta problemas para establecer vínculos, relaciones interpersonales. Esto se ve sobre todo, bueno, en la vida adulta. Estas personas que les cuesta mostrar lo que les pasa y ponen esta distancia emocional del otro adulto o cuando intentan establecer estos vínculos íntimos cercanos, eh, son estas personas que les cuesta acercarse y poder de alguna manera abrirse a esto que les pasa, ¿no? Esto también tiene que ver con ese video que les había mandado de las corazas. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Cada uno de estos patrones tiene que ver con esto. Me voy a tomar un mate. Y por último, el apego desorganizado, que este es como el más grave, que se lo puede asociar al tipo de estructura más eh, psicopática. Son personas ya con problemas severos
de vinculación que tiene que ver con, bueno, ya digo, ¿no? Con personas con conductas más psiquiátricas que tienen que ver con eso. Bien. eh, Igualmente, fíjense que este tipo de patrón es del 13 al 15% de la sociedad, o sea, es mucho, es muy elevado. Lo que nos pasa es que también eh, cuando hay una persona con alguna eh, dificultad de este tipo en la vinculación, en general nos cuesta mucho aceptarlo y abordarlo, acompañarlo. Entonces, muchas de estas personas pasan por la sociedad y si no tienen a alguien que se ocupe, porque claramente en la infancia el tipo de conducta negligente, despreocupada del cuidador no pudo acompañar y de adultos es muy difícil que hayan encontrado un entorno seguro que pueda acompañar esta, esta situación, ¿no? Tan desorganizada, que en general, como digo, tiene que ver con problemas psiquiátricos. Y muchas veces, bueno, al ser tan difícil de acompañar por esta misma desorganización, eh, son personas que están muy solas en general, o personas que están medicadas pero no toman la medicación. Bueno, eh, son tipos de patologías muy difíciles de acompañar, más no imposibles. El tema es que puedan encontrar a alguien, alguna figura que acompañe y que pueda darles este cuidado que necesitan. Bien, es importante entender que si el modelo mental del apego es negativo, es posible que surjan sentimientos como la desconfianza, la ira y la inseguridad. Por ello es clave comprender el vínculo afectivo entre los cuidadores y sus hijos para entender la importancia que tiene la infancia en las interrelaciones humanas. Muchas de estas cuestiones las podemos ver en el jardín. Eh, Estos niños que les cuesta mucho regularse cuando se encuentran con la mamá, estos niños que abrazan a la mamá y automáticamente se calman, estos niños que lloran a upa de la mamá, pero a su vez también como que intentan apartarla de su propio cuerpo. Bueno, eso van marcando tipos de patrones de apego que tiene cada uno. eh, en sus casas. Y esto nos ayuda a nosotros, obviamente no nos vamos a poner a detectar qué tipo de patrón tiene cada niño, pero sí son herramientas que nos ayudan a poder entender situaciones que tal vez vemos en las salas y no entendemos por qué. Bueno, por ahí podemos pensar un poco en qué tipo de vínculo tiene cada uno de ellos con sus familias y nos va a poder acompañar, ayudar un poco para poder acompañar desde la sala. Bien. Vamos con la placa que sigue. Ahora bien, nosotros habíamos llegado antes hasta la clase, hasta perdón, vamos a sacar esto, perdón, vamos a la anterior. Habíamos llegado a la placa anterior, que era esta, en la clase anterior. Bien, siempre veníamos hablando del tipo de apego seguro primario. Ahora vamos a hablar de un tipo de apego secundario, que en este caso serían las docentes o la institución educativa donde los niños ingresan. Em, Teniendo en cuenta todo lo anterior, principalmente el desarrollo del cerebro, podemos decir que somos seres emocionales que razonamos. Esto tiene que ver con lo que habíamos visto. Primero, nacemos con la parte emocional eh, en estado de alerta para poder adaptarnos al mundo. Y la última parte en desarrollarse el cerebro es la parte del neocórtex, que es la corteza que nos permite esto del razonamiento, ¿no? De poder hacer, de razonar situaciones, pero lo primitivo es lo emocional. Entonces, por eso somos seres emocionales que razonamos, es lo que vino primero. Y es por eso que, sobre todo cuando son tan pequeños, es importante que entendamos esto porque es a partir de ese lugar de poder entenderlo, es el tipo de vinculación que vamos a ir teniendo con ellos. Eh, las figuras de apego secundarias son las personas con las cuales los niños se relacionan fuera del entorno familiar, que es lo que hablábamos, mamá, papá o cuidador primario.
En este caso, hablamos de las docentes, que los reciben como primera experiencia de vinculación fuera de mamá y papá. Es decir, pensemos en esto. Estamos recibiendo niños que vienen de un entorno, en teoría, o queremos creer, seguro, en el cual las demandas o lo que vayan necesitando esta persona, este cuidador primario, va respondiendo. Cuando se encuentran con un tipo de persona distinta, físicamente distinta a ellos, necesitan tiempo, tiempo compartido, para poder entender que más allá de mamá, papá o cuidador primario, va a haber una persona distinta a ellos que va a responder de una manera similar o semejante a la que tenían en casa, o mejor. Eh, y estas son ustedes, somos los docentes que empezamos a establecer este tipo de vínculo que se empieza a construir desde el momento que ellos empiezan a ingresar. Claramente, como todo vínculo, lleva tiempo, tiempo compartido y de conocerse y de repetición, de que cuando ellos entienden que necesitan una respuesta, va a haber alguien del otro lado que va a responder. Y esto se va construyendo en el día a día, en el compartir, en el estar en contacto y el poder responder cuando ellos necesitan de la manera sensible y acorde a lo que están necesitando. Es el tipo de apego que también vamos a construir con ellos. Y es el tipo de apego secundario. En general, cuando ellos ya tienen un tipo de apego primario, porque en realidad el tipo de apego se construye hasta aproximadamente los 2 años con la figura de apego primaria. Y ese es el tipo de vínculo que va a ir construyendo fuera de mamá y papá con el resto de las personas que vaya conociendo, ¿no? Cuando empiezan a ampliar este ámbito social de lo familiar, intrafamiliar, al resto de las familias, los jardines y, bueno, las plazas, el resto de espacios que van ocupando. El tipo de vínculo, de relación que van teniendo, tiene que ver con este vínculo primario que ya se estableció. Y cuando llegan a los jardines, las personas que los reciben, las docentes, son las que empiezan en función de la respuesta que van dando, el tipo de vínculo que van a ir construyendo fuera de mamá y papá. Y el tipo de respuesta, lo importante de esto es que el tipo de respuesta que podamos dar desde el lugar de docentes va a hacer que vaya generando esta confianza, esta seguridad que necesitan para poder estar en este espacio nuevo lo más cómodo posible como para poder ocupar realmente, sentirse alojados en ese lugar. Y esto tiene que ver con el tipo de respuesta y de atención, de mirada que dé el docente cuando ingresan. Bien, contar con esta información brindará una mirada sensible y tierna al proceso de adaptación que el niño comienza. Es el hito fundamental para el resto de la vida y de la escolaridad. Si esto podemos garantizar de alguna manera que estos primeros momentos de contacto con la escuela, con el jardín, sean recibidos de buena manera, con una mirada sensible, empática, eh, acorde a lo que van necesitando y entendiendo todo esto que vimos anterior, de que son niños que van desarrollando su cerebro y sus habilidades a medida que va pasando el tiempo y que van creciendo, y que a partir de eso que necesitan, es cómo lo van mostrando, ¿no? Cuando son muy pequeños a través del llanto, y que este llanto no tiene que ver con un capricho, sino con una forma de mostrar que están necesitando algo, que hay algo que el adulto tiene que responder y atender. eh, y empezar a verlos como personas dignas. Y esto de la dignidad tiene que ver con esto que veíamos al principio, con los derechos que tienen los niños, eh, y nos corresponde como adultos responder a eso. Eh, ¿Por qué? Porque simplemente son personas y merecen una atención digna como merecemos todos. Ya hoy no se habla, esto que antes se decía cuando se hablaba de la teoría del apego o del tipo de educación respetuosa, porque tal vez nosotros adultos no fuimos criados de esa manera
Entonces tal vez no tenemos ese faro, ese parámetro de entender cuál es el tipo de trato respetuoso. Pero sí tenemos esto de este acuerdo que se ha hecho de los, de la UNESCO, de lo que los niños necesitan. Entonces es ahí a donde nos tenemos que remitir, a todos esos puntos que se han acordado y que entendemos hoy que son básicos para que un niño se desarrolle plenamente. Bien, en la institución hablamos de docentes como base segura, honesta, sensible, responsiva, o sea, que dé una respuesta sensible, que aloje, valide las respuestas certeras y oportunas. También es importante esto que en realidad necesitamos hacer para poder agilizar todo este proceso. Yo digo esto de agilizar el proceso de adaptación, que es el fin de todo esto, ¿no? De que ellos se sientan en calma, tranquilos y seguros dentro de este espacio que es el jardín, porque es la mejor manera de poder encontrarse, porque si todo esto no está eh, en condiciones óptimas, va a ser muy difícil que los niños aprendan saludablemente. Si un niño no está tranquilo, no está en calma, sintiéndose seguro en un lugar, es muy difícil que pueda conectar con el objeto de conocimiento, con las propuestas que le podamos hacer. Eh, entonces, es importante poder tener en cuenta esto, ¿no? Que haya una adaptación real y no que sea una adaptación impuesta a la cual se termina adaptando, que tampoco es adaptación, se terminan acostumbrando a estar en este espacio porque no les queda otra, que es muy distinto a estar adaptados a un lugar. Entonces, el ideal sería que todos los niños puedan estar adaptados saludablemente para poder tener una conexión tanto con la docente como con las propuestas que la docente haga de una manera más saludable y más honesta. Bien, me tomo un mate. Bien, esto que decía, ¿no? Del acompañamiento a las familias. Entender que los procesos estos no son lineales, que muchas veces los niños ingresan, esto es algo muy común que ustedes sabrán. Los primeros días ingresan divinos, no lloran, saludan a la mamá, al papá, al cuidador, entran bárbaro. Y después empezamos a ver, al correr de los días, que en realidad pensamos, uy, ya está adaptado, mirá qué bien, qué bárbaro. Y después empezamos a ver que les empieza a costar entrar, que lloran. Y esto muchas veces tiene que ver con que al principio las propuestas claramente son atractivas, porque las docentes preparan escenarios lúdicos muy lindos y muy atractivos, pero cuando empiezan a entender de que el tiempo que van a estar ahí ya es más del que ellos quisieran, es donde se empieza a generar esta situación de que les cuesta entrar. Entonces, estos momentos, primeros momentos que aprovechamos para preparar escenarios lúdicos, es importante que también, más allá de esta propuesta tan atractiva, tomemos este primer momento para establecer este vínculo cercano e íntimo con ellos, para que puedan entender que ahí en ese lugar está todo bien, que van a estar seguros, que está todo más o menos de alguna manera, que las rutinas empiezan a generar como una organización y esta organización empieza a ser lo que anticipa y esto empieza a dar seguridad. Bueno, estos primeros momentos, estos primeros días, es importante que ellos puedan entender esto. Vuelvo a decir, son momentos, si bien son claves, este primer contacto, también no es eh, lineal. O sea, esto va a pasar, esto es muy común de que lloran y que es como que parecen que retroceden y en realidad son estos procesos, ¿no? Que van haciendo. En momentos lloran más que en otros, o bueno, tal vez hay días que se prolonga más el llanto, bueno, es esto, ¿no? Y entender esto para poder acompañar a las familias, esto de que no es un proceso lineal, porque muchas veces, sobre todo en las familias donde es la primera experiencia el primer contacto con los jardines,
tal vez las expectativas o tal vez las expectativas que nosotras también tenemos, porque años anteriores tuvimos un tipo de grupo y por ahí esperamos que este año sea el mismo tipo de grupo, con la misma dinámica, y bueno, eso no pasa porque cada grupo es distinto, porque nosotras tampoco estamos igual de un año a otro y ellos también son distintos y se generan dinámicas distintas. Entonces, eh, bueno, esto de las expectativas, ¿no? Las nuestras y las de la familia. Entonces, poder juntarse con la familia y contar, como blanquear esto, ¿no? Entender que las adaptaciones son tiempos de ellos, sobre todo, y nuestros también, nosotras adultas, porque se genera toda una dinámica que, eh, vuelvo a decir, no es la misma año a año. Entonces, este tiempo de conocernos lleva un tiempo de compartir con ellos y que ellos nos conozcan y nosotros conocerlos. Entonces, bueno, hablar de esto, ¿no? Eh, Ubicarnos como docentes en un lugar de darles la seguridad en el sentido de que sus hijos van a estar bien. Y este estar bien tiene que ver con, no tiene que ver con que no van a llorar, al contrario, tiene que ver con que ustedes van a poder estar ahí para acompañar este llanto y estos primeros momentos donde parece que es desgarrador para los niños y acompañar a las familias eh, en este sentido, ¿no? De que son procesos que llevan tiempo, pero también acompañar en el sentido de darles esta información, de anticipar en casa lo que va a pasar, de que van a ir al jardín, en qué momento del día. O sea, poder allanar un poco el camino para poder, cuando empiezan, que algunas cosas ya estén claras, es decir, que no se encuentren el primer día con que no tienen ni idea a dónde fueron ni qué va a pasar, y toda esta parte les corresponde a las docentes hacer si no se hizo en casa. Entonces, los primeros encuentros con la familia, las primeras reuniones que se hacen antes de que los niños ingresen, bueno, poder hablar de todo esto, ¿no? De que en casa anticipen cómo va a ser, qué va a pasar, en qué momento del día, ser lo más concretos posibles. Entonces, cuando esto ya se empieza a hablar en casa, ya de alguna manera anticipa y de alguna forma facilita el trabajo a las docentes, porque todo este recorrido que se hace previamente en casa ya estuvo hecho de hablar de la seguridad, de que las familias estén tranquilas y seguras de que en el jardín van a estar bien. Todo este camino es necesario que las familias lo hagan antes de ingresar el primer día a la escuela. Bien, esto, bueno, una interacción empática y cálida que aliente desde la escuela a las familias, ¿no? Es muy difícil para el lado, pues yo soy mamá y es muy difícil, y seguramente algunas de ustedes también, es muy difícil en estos primeros momentos eh, cuando vemos a los niños que lloran y nosotros también nos ponemos mal, nosotros como familia, y bueno, es un trabajo conjunto que se va construyendo día a día. Entonces, por esto digo que aliente, ¿no? De dar la seguridad a las familias de que los niños van a estar bien, de que van a estar cuidados, de que van a tener este abrazo que necesitan, o si no es el abrazo, esto de poder, si se quiere, abrazarse en grupo, ¿no? Este aliento que se da en conjunto. eh, Porque el microclima que se genera dentro de la sala es como una mini tribu en el cual nos vamos conociendo y vamos de alguna manera en este intercambio que se va dando incluso entre ellos, vamos siendo todos sostén. Obviamente siempre el sostén principal lo da el docente, pero incluso entre ellos se empiezan a generar dinámicas lindas si nosotras desde el lado del adulto las podemos facilitar, ¿no? Entonces, bueno, eh, esto, ¿no? Interacción empática y cálida que aliente. Escuela con familias, incluso dentro de la sala. Bien, vamos a la placa siguiente. Necesitamos entornos resonantes, evitando la crítica, el prejuicio y rescatando siempre aspectos positivos y los logros que van teniendo los niños. Primero hablar de esto siempre. Luego, esto principalmente para dentro de la sala. Primero siempre rescatamos lo positivo, lo lindo, lo bueno. Y luego lo que queremos modificar. Dentro de la, de la disciplina positiva se habla de conectar y luego corregir. Es decir, primero
hablamos de lo positivo, de los logros, de todo lo que pasó hasta ese momento, y ahí viene el pero. ¿No? Esto de poder, de alguna manera, modificar, sobre todo cuando empezamos con el tema de las rutinas y eso, cuestiones que claramente cada uno trae rutinas arraigadas al entorno familiar y que dentro de la sala, cuando nos encontramos todos, las cosas cambian porque todo esto lo empezamos a pautar entre todos, ¿no? Entonces, eh, primero conectar, entender que el cerebro, cuando más permeable está, es más fácil poder aprender y construir un aprendizaje. Entonces, primero conectar para poder transmitir lo que queremos que ellos logren, ¿no? Lo que queremos modificar en alguna de estas cuestiones. Rutinas, pautas y normas claras acorde a la necesidad y a la edad, sobre todo. Eh, Hay cuestiones que tienen que ver con la edad y sobre todo cuando los niños son pequeños y son muy corporales, esto de poder darles un espacio, un lugar donde poder correr, saltar, hacer algo que tenga que ver con el despliegue físico, claramente que sea un espacio cuidado, obviamente acorde a la edad, pero sí también acorde a la necesidad, darles este espacio de juego libre, de poder tener un lugar donde poder desplegar todo este potencial que tienen tan ávido de movimiento y que sea seguro. O sea, no, es muy difícil que un niño cuando necesita poder correr, poder desplegar todo esto, pueda quedarse quieto. Entonces, tratar de alguna manera, descomprimir esta necesidad, esto de, bueno, los tiempos los vamos manejando las docentes y hay rutinas establecidas, pero si vemos que en algún momento en particular el grupo está como más excitado, bueno, poder tal vez facilitar algo de todo esto, ¿no? De poder darles esta posibilidad de que, bueno, que salgan, que corran. eh, y luego de esto, bueno, esta técnica que les decía al principio, ¿no? Bueno, ahora que estamos más en calma, tratemos de respirar, cómo sentimos el cuerpo, bueno, ¿no? Todas estas cuestiones que nos hacen poder conectar con ellos mismos, descomprimir estas tensiones que generan, que tienen en el cuerpo para poder ahí empezar a trabajar y mostrar estas propuestas que tenemos. Bien, disciplina positiva, no coercitiva, libre de amenazas y especulaciones, sin extorsiones ni mentiras. Esto de te doy a cambio de si te portás bien, hacemos esto otro, si te portás bien, podemos ir a tal lugar. Bueno, entender que si hay algo que hace que se estén portando mal, entre comillas, es algo que necesitamos poder desde el adulto resolver. Entender qué es lo que está pasando, si tiene que ver con algo que está pasando en la sala o si tiene que ver con algo que pasó fuera, o sea, en casa. Em, Tratar de verlo desde este lugar, ¿no? Por eso digo, libre de amenazas y especulaciones, o sea, no generar conductas de premios y castigos, porque la realidad es que en esto de los premios y castigos se pierde lo que queremos realmente enseñar. Hablar de las consecuencias naturales de lo que pasa cuando no, tal vez no respetan las rutinas. No sé, por ejemplo, si no nos lavamos las manos antes de comer, nos vamos a enfermar porque las manos tienen gérmenes, tienen bichitos que hacen que cuando nosotros comemos entren al cuerpo. Bueno, esto de hablar de las consecuencias lógicas o naturales, que es lo que pasa cuando no hacemos lo que tenemos que hacer. Pero no esto de si no te lavas las manos, no vas al patio. No. Eh, Tratar de entender la consecuencia lógica o natural de lo que pasa, real, si no hacen lo que tienen que hacer. O si están, no sé, corriendo con un vaso con agua, entender de que se va a caer ese vaso de agua y se van a mojar o van a mojar a un compañero o se va a mojar el piso. Entonces, bueno, anticipar esto cuál es la consecuencia lógica de que si pasa eso, ¿no? Eh, Vuelvo a lo mismo, ¿no? Si corres con el vaso con agua, no sé, otra vez, te quedas sin el patio o estos castigos que la realidad es que no son para nada sanos porque dejar a un niño sin correr o sin ir al patio es como lo más antinatural y lo peor que le podemos hacer. Y no puede aprender un niño cuando le estamos prohibiendo algo que necesita su cuerpo para poder aprender. O sea, lo que estamos haciendo en ese momento es generarle más tensión y más estrés a su cerebro. Bien, el llanto que perdura en el tiempo tiene que ver con un exceso de cortisol en el cerebro,
y esto se traduce en la toxicidad por estrés que se genera en el cerebro. Es decir, cuando más en calma y más tranquilos estén los niños, menos cortisol y menos estrés. Entonces, tratar de entender que cuando hay un llanto y sobre todo que perdura en el tiempo, hay una demanda que no estamos pudiendo desde el adulto entender. Eh, Vuelvo a decir, puede ser algo que haya sucedido o que esté sucediendo en el jardín o algo que esté sucediendo en casa. No es lo mismo un niño que llora al ingresar por este propio despegue que se produce del entorno primario, que lloran un rato y se calman, a un niño que este llanto perdura y perdura y todos los días eh, pasa lo mismo. Bueno, en ese momento cuando esto empieza empezamos a ver que esto eh, recurrentemente pasa, bueno, tenemos que ver que hay algo que está pasando, que tenemos que parar y decir, bueno, acá hay algo que está pasando, urgentemente nos tenemos que reunir con la familia porque hay una demanda que hay que atender. Porque esto claramente está generando un nivel de estrés y de cortisol en el cerebro que hace que este niño no pueda estar en el lugar que está de manera sana. O sea, difícilmente vaya a poder eh, construir un aprendizaje en esas condiciones. Entonces, esos momentos son sumamente necesarios citar a la familia y poder en conjunto ver qué es lo que está pasando. Esto que decía, si ellos hablaron con anticipación sobre qué va a pasar en el jardín, cómo están vivenciando ellos este proceso, sobre todo en los primeros días de adaptación. O sea, si ellos no están tranquilos, si hay algo que los está generando, les está generando algún tipo de estrés, de nervios o de ansiedad, esto automáticamente se traduce a los niños. Si hay algún tipo de inseguridad, algo que esté generando que el niño esté en esas condiciones cuando ingresa al jardín. Entonces, cuando esto empezamos a ver que pasa recurrentemente y vemos que no se pueden calmar, bueno, es urgente reunirse con la familia para poder generar una confianza, una seguridad a la familia para que esto se traduzca que este niño pueda entrar en calma o por lo menos regular su angustia lo más rápido posible. Eh, entonces, entender este llanto del bebé o del niño, cuando se prolonga, bueno, que hay algo urgente a atender. Bien, en función de todo esto que hemos ido hablando y viendo desde el primer día, ahora yo pregunto, ¿cómo nos suena ahora lo que muchas veces escuchamos y tal vez mencionamos tristemente, normalizándolo, habiéndonos acostumbrado y hecho de esto un ritual a la entrada del jardín? Esto del llanto, de los padres que se van mal, que se van tristes, que lloran, que... Bueno, estas cuestiones que a veces se escuchan tristemente por parte de las docentes, eh, no digo que sean ustedes, pero se escucha mucho en muchos lugares esto que le dicen las maestras a las familias. Te toma el tiempo, tiene mamitis, papitis, quitándole con estos comentarios el respeto y la dignidad que tiene este niño que está atravesando un proceso y que si este llanto no se calma, no se regula, es porque hay un- una falta de respeto, si se quiere, por parte del adulto y una, a partir de una imposibilidad de poder conectar con ese llanto para poder dar una respuesta. Entonces, no toma el tiempo el niño, no tiene mamitis ni papitis. Este capricho o este mal criado tiene que ver con que, vuelvo a lo mismo, que hay algo que hay que entender por parte del adulto y el foco no está puesto en atender esta necesidad, sino en, de alguna manera, eh, enjuiciar a la familia, porque también hacemos sentir culpables cuando los niños les decimos esto, que lloran o que son caprichosos o te toma el tiempo, es como le quitamos autoridad y poder a la familia, le quitamos dignidad al niño y no estamos resolviendo la situación. O sea, estamos mirando para otro lado cuando hay algo que hay que atender. Esto que decimos llora un rato y se le pasa, si es eh, real, esto que llora un rato se le pasa, tiene que ver con esto que eh, se desregula, porque este primer encuentro con el jardín, con este ambiente distinto,
hace que claramente se desregule porque genera ansiedad, porque no conocen, pero después se les pasa y esta parte es normal, ¿no? O sea, no tiene nada de extraño. El tema es que, vuelvo a decir, cuando esto es recurrente, ¿no? Esta otra, anda tranquila que no pasa nada, cuando los dejamos llorando y la madre también se va mal y la docente le dice, anda tranquila que como que te está tomando el tiempo, como anda tranquila que no pasa nada, cuando es evidente que algo está pasando. Porque si este niño está llorando y la mamá se va de esa manera, es porque hay algo que hay que atender. O sea, urgentemente nos tenemos que reunir con esa familia para poder darle la calma a esa mamá que necesita para que se vaya realmente en calma, para poder este niño quedarse en calma. Es muy difícil que un niño que vea a su mamá llorar o que está en esta situación de angustia, este niño se pueda quedar tranquilo, porque pongámonos por un segundo en este lugar de este niño, ¿no? Yo niño, veo que mi mamá me está llevando a un lugar y que cuando me empieza a entregar veo que se pone mal y empieza a llorar. O sea, visto desde el lugar del niño. ¿Qué niño se quedaría tranquilo en un lugar donde la mamá se va llorando? O sea, automáticamente ese lugar para el niño lo entiende como peligroso, si no, ¿por qué va a llorar? Si el niño llora cuando hay algo que le genera incomodidad. O sea, si a mi mamá esto le está generando incomodidad, claramente yo tengo que estar en esta situación de ponerme a la defensiva, ¿no? Empieza a actuar mi cerebro primitivo, o sea, yo empiezo a llorar, a entender que este lugar no es seguro, no es un lugar donde yo vaya a estar bien. Entonces, son pautas de alarma que necesitamos poder tener en claro para poder resolverlo lo antes posible y que este proceso sea lo más sano para todos. eh, las docentes teniendo estas herramientas, poder contar con todo esto, con estas pautas, nos hacen que podamos parar en el momento oportuno para poder volver a conversar con la familia y garantizarle a la familia de que vamos a estar bien todos y que los niños van a estar bien. Pero necesitamos que las familias estén tranquilas y en calma, sintiendo estos lugares como espacios seguros para que puedan estar tranquilas. Si no, es muy difícil, sin querer, obviamente, las familias entorpecen este tránsito. Entonces, bueno, es importante poder hablar de esto, ¿no? De juntarse con la familia, no sé, reuniones grupales con cada familia, de la forma que sea más práctica y más fácil, pero darles espacio a las familias para poder hablar de todo esto que les pasa. Bien, esto otro también, estaba bien hasta que te vio, bueno, claramente. eh, los niños en general desarrollan habilidades fuera de mamá y papá cuando no pueden mostrar a esta figura de apego secundaria lo que les pasa. Cuando un niño se siente bien, se porta bien. Cuando un niño se siente mal y no puede mostrar esto en el ambiente que está, este malestar, cuando llega la mamá, que es su figura de apego seguro, es a donde le va a mostrar lo que le pasó. Y es muy normal que cuando llega la mamá llore. ¿Por qué? Porque es la persona a la cual le pueden mostrar lo que les pasa, se pueden desregular, porque saben de alguna manera, tienen la garantía de que esta persona los va a acompañar en esta regulación y los va a seguir amando más allá de. Entonces es muy común, estaba bien hasta que te vio. No es algo que lo decimos de alguna forma desmereciendo esto que a la mamá incluso y desmereciendo al niño eh, y la situación en sí. Y la realidad es que esto que vemos mucho pasa, generalmente pasa. Cuando, por ejemplo, están con los abuelos y en la casa de los abuelos, no sé, se caen y los abuelos, bueno, nada, vamos, no pasa nada, esto que es muy común, sigamos jugando, desviamos la atención, bueno, pero en realidad esto que dolió o este llanto que fue reprimido, cuando llega la mamá es cuando lo muestran. Entonces es muy común esto que pase. Entonces, bueno, eh, no, ojo con estos dichos que decimos tal vez sin darnos cuenta porque los tenemos muy incorporados porque la realidad es que no suman para nada, sino que más bien generan
algún tipo de culpa, de miedo, las familias lo sienten como que están siendo penadas o que están haciendo algo mal con sus hijos. Porque las familias les dan el poder muchas veces a las escuelas, a los jardines. Entonces, bueno, ojo con ese poder, porque tenemos cierto poder, pero ojo con cómo lo manipulamos. Entonces, ahí tenemos una enorme responsabilidad. Eh, la construcción de los niños cuando ingresan al jardín es el 50% de la escolaridad y el otro 50% de la familia. Entonces, si realmente necesitamos y queremos hacer un trabajo donde realmente ponemos a la infancia en primer plano, necesitamos poder entender todo esto y poder conversar con las familias las veces que sea necesario. Y que las familias puedan entender que estos procesos de conversación y de poder de alguna manera afinar cuestiones que tienen que ver con estos procesos, estas adaptaciones, requieren de tiempo y poder conversarlo y que de ninguna manera tienen que ver con juzgar a la familia o ponernos en un lugar de autoridad por sobre la familia, porque la familia es la que tiene el poder principal sobre ese niño y es la que decide sobre ese niño. Nosotras acompañamos dentro del espacio educativo la crianza de ese niño. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado con cómo les hablamos a las familias. Eh, bueno, vamos a seguir con la placa siguiente. Ya no creo que nos falta mucho. Bien, a ver, un segundo, porque, bueno, sí. Ya sabemos cómo funciona y acciona el cerebro y las necesidades de los niños. Esto es lo que hemos hablado al principio. Entonces podemos pensar en lo siguiente. La institución como factor fundamental. La infancia no es destino. Es decir, esto que les decía recién, ¿no? Este 50 y 50. Eh, las instituciones educativas tienen un papel fundamental en la construcción de la escolaridad siguiente de un niño. Y también son factores de detección de muchas cuestiones que tienen que ver con algún tipo de situación que estén viviendo los niños dentro de casa. Eh, Seguramente habrán visto, sabrán, estos niños que han sido maltratados o que han sido abusados de alguna manera en el ámbito familiar y que gracias a las gentes, a esta conexión, a este vínculo que han generado, es que se han podido dar cuenta de que algo no estaba bien y han denunciado a tiempo y estos niños, gracias a Dios, están a salvo. Entonces, eh, las escuelas tienen un papel fundamental en este sentido. Eh, Bien, ahora vamos a hablar de los distintos factores. Factores de riesgo se caracterizan por perpetuarse en el tiempo. Distorsión de las condiciones adecuadas, los entornos desfavorables, insuficiencia alimentaria, violencia, abuso de drogas, compromiso en el desarrollo, negligencia, falta de acceso a la información, falta o imposibilidad para acceder a los servicios de salud, apego inseguro, entre otras. Dentro de, o sea, con todos eh, estos indicios que podemos estar viendo dentro de la sala tienen que ver con que son niños que se están desarrollando en un espacio donde es inseguro. O sea, son factores de riesgo para el desarrollo sano de un niño, sano e integral de un niño. Cuando todas estas cuestiones las empezamos a ver dentro de la sala, automáticamente el docente lo hablamos con conducción y es obligación denunciarlo. Citar a las familias, a ver qué es lo que está pasando y denunciar si esto se prolonga en el tiempo. Porque son factores que van a automáticamente incidir en el desarrollo del niño. Entonces, eh, cuando algo de todo esto, o sea, si empezamos a ver que un niño llora en demasía, si vemos que, no sé, vemos alguna señal en su cuerpo, eh,
que tiene que ver con algún golpe o alguna señal de abuso de algún tipo, eh, o vemos a los papás que vienen, no sé, alcoholizados, o vemos que vienen con algún tipo de droga. eh, Son cuestiones a tener muy en cuenta porque tenemos que entender que estos niños están viviendo en un entorno de riesgo, y difícilmente puedan desarrollarse de una manera sana. Entonces, son todos puntos a tener en cuenta. A ver, cuando vemos, cuando estamos en la sala dentro de este espacio, cuando empezamos a ver alguna de estas cuestiones, bueno, automáticamente hay que hablarlo y tomar la responsabilidad que tenemos, de hablarlo con la familia, con conducción con la familia, y hacer la denuncia necesaria, este, porque tenemos esta responsabilidad, ¿no? De poder proteger a los niños. Bien, factores protectores. A diferencia, ¿no? Entorno facilitador para el despliegue de recursos, una escucha atenta, mirada, es un ambiente seguro, confiable, respetuoso de las necesidades, respuesta certera, sensible, diálogo abierto, experiencias positivas, entre otras. Algo que también necesito que decir, a veces, por suerte no muchas veces, pero también se ha visto dentro de las salas situaciones que tienen que ver con factores de riesgo, es decir, docentes que han maltratado o que maltratan a los niños dentro de la sala. Entonces, ojo también ahí, eh, porque tal vez los niños están sintiendo algún tipo de estrés porque no están pudiendo sentirse seguros en estos espacios. Hace poquito hubo un video de una docente para mí era tremendo, o sea, lo vi una vez y me generó una cosa tremenda, de una docente que le daba así como de prepo la comida en la boca al niño, como que lo obligaba. Bueno, eso me pareció tremendo. Bueno, eso es un tipo de violencia, eh, que claramente, o sea, el resto de las docentes que estaban ahí dando vueltas habían normalizado esto, y este niño estaba en una situación de estrés tremendo y estaba totalmente, eh, siendo violentado de una manera tremenda, y no había nadie del entorno que pudiera romper con esto. O sea, estaba tan normalizado que nadie hacía nada. Y esto es algo sumamente violento, peligroso, o sea, por eso digo, dentro de las salas también pueden pasar estas cuestiones. Así como puede haber factores de riesgo, también es importante que seamos factores protectores. Y estos factores se pueden ver en casa como en las instituciones también. Bien, experiencias adversas, perdón. Son eventos que suceden en un momento determinado. Los eventos traumáticos pueden tener un impacto en la vida, como por ejemplo la muerte de los cuidadores, padre, madre, la separación de los mismos, enfermedades, etc. Experiencias científicas demuestran que esta relación directa entre el acontecimiento en la infancia y la vida adulta. Claro, esto, vuelvo a leer porque lo leí re mal. Experiencias científicas demuestran esta relación directa entre el acontecimiento, o sea, lo que sucedió en la infancia, y la vida adulta. Em, Esto tiene que ver con que hay situaciones que no podemos controlar claramente, como por ejemplo que los padres se separen o que fallezca alguno de ellos, o la enfermedad, el tránsito de una enfermedad. Bueno, todas estas cuestiones dentro de o sea, por dos lugares, ¿no? Por un lado, dentro del espacio educativo, es importante poder abordar estos temas, estos eventos. ¿Para qué? Para que no generar algo traumático de esto, ¿no? O sea, esto de poder hablarlo, poder traerlo, en general eh, algo que es muy común en las salas cuando son muy chiquitos es esto de que en general, por ley, mueren primero los abuelos. Entonces es muy común que muera el abuelo de alguno. Entonces, bueno, traer esto, ¿no? A la sala. Bueno, ¿qué es la muerte? Si podemos hablarlo, o por lo menos nombrarla,
Hoy hay cuentos, hay muchas cosas que tienen que ver con la muerte, con estos temas que nos cuesta tanto a los adultos hablar, y que de alguna manera acompañan estos eventos. Eh, y lo que demuestra la ciencia es que estos eventos, las separaciones, las muertes, enfermedades, cuando no fueron abordadas, acompañadas en la infancia, en el momento que sucedieron, no fueron acompañadas por el adulto, generan cierto tipo de impacto nocivo en la vida adulta. Entonces, por eso es importante poder, en el momento que suceden, hablarlo, ¿no? De traerlo y hacerlo como algo que tiene que ver con la vida, ¿no? Como cuestiones que pueden pasar, que pasan y que son necesarias hablar y acompañar. Bien. Bueno, no, es esto, es por ello tan importante el abordaje y la detección a tiempo, para orientar y acompañar a las familias cuando algo de todo esto se empieza a hacer visible. Y otra cosa que es importante también, generarles a las familias esta seguridad de que cuando algo de todo esto pasa, lo puedan comunicar lo antes posible a la escuela. ¿Por qué? Porque dentro de la escuela, dentro del espacio, eh, por más que, por ejemplo, esto es re común, que los padres se están separando o se están llevando muy mal y están en proceso de, y no lo hablan con los niños. Entonces, automáticamente esta tensión que está viviendo esta familia, ¿no? Porque estos padres que están en esta situación, se genera una tensión en esta dinámica familiar, que automáticamente lo vemos en el jardín. Entonces vemos a los niños que están más angustiados o más irritables o más reactivos. Bueno, poder blanquear estas situaciones, ¿no? Para poder acompañar. Y automáticamente cuando empezamos a hablar de esto que está pasando, le ponemos nombre y empezamos a entender que estas cuestiones tienen que ver con procesos de los vínculos, de las familias, eh, automáticamente esta atención empieza a ceder. Pero bueno, por eso digo, es importante que las familias entiendan y encuentren en las instituciones educativas espacios donde pueden contar esto que va pasando, porque en general, sobre todo cuando los niños ingresan al jardín no sé, a los 45 días, que es cuando los recibimos en los jardines maternales, en muchos jardines, o en ese jardín maternal, o cuando ingresan a la salita de 2, 3, están capaz 3, 4 años en el jardín. Y entonces se empieza a generar un vínculo con el jardín. Y está bueno poder generar esta confianza desde el primer momento, para que ellas cuenten, las familias cuenten con nosotros como un espacio seguro para contar esto que pasa, para que nosotros desde la escuela también podamos acompañar. Entonces, es importante generar esta ida y vuelta, ¿no? Esta relación de confianza y de seguridad. Vuelvo a decir, sin este lugar en el que nos ponemos muchas veces las escuelas de autoridad o de poder, o nos creemos tal vez también con el poder y la autoridad de decirles cómo tienen que actuar o cómo tienen que ejercer algún tipo de función. Las escuelas no tenemos, podemos brindar información, pero no tenemos en ningún momento el poder de decirles lo que tienen que hacer. O sea, si hay algo que detectamos que no está bien, bueno, hay que hablarlo con la conducción y hacer la denuncia si es necesario y llegamos a un extremo. Pero se puede sugerir, pero nunca en ningún lugar ponernos en el lugar de decirles lo que tienen que hacer. O sea, podemos, si vemos que hay prácticas que no están siendo saludables, bueno, orientar, acompañar, darles la información, sugerir, pero de ninguna manera ponernos en este lugar de poder, de autoridad, de decir lo que tienen que hacer, porque automáticamente ahí lo que estamos haciendo es alejar a las familias, porque cuando pasan, cuando nosotros nos ponemos en este lugar y las familias están sobre todo en los primeros momentos de adaptación, en una situación de tanta vulnerabilidad, porque no saben bien cómo hacerlo, no, se sienten con miedo, con de alguna manera desconfianza, con inseguridad, y nosotros nos ponemos en este lugar, automáticamente las familias se alejan, porque no encuentran un espacio de confianza de poder contar lo que les está pasando en la escuela. Entonces, bueno, mostrarnos más humanos, y lo único que tenemos que garantizar es que los niños van a estar bien dentro de la escuela. Eso es lo más importante que las familias tienen que saber. Bien.
Hablamos acá del poder de la prevención. O sea, todo esto tiene que ver con, de alguna manera, evitar o prevenir situaciones que tienen que ver con que los niños pueden estar siendo o vivenciando situaciones de riesgo o situaciones en la cual o en las cuales estamos sintiendo o viendo que hay algo que no está bien. En cualquiera de estos puntos que dije al principio, ¿no? Esto de la insuficiencia alimentaria, violencia, abuso de drogas, compromiso en el desarrollo, esto también, si vemos que hay algo en el desarrollo que las docentes sabemos que hay ciertos, de alguna manera, parámetros en el desarrollo de los niños, bueno, si hay algo de todo esto que vemos que no está haciendo eh, dentro de los percentiles que más o menos sabemos que tiene que ser, bueno, también sugerir eh, que hagan una consulta, ¿no? Pero desde este lugar más humano, ¿no? De poder acompañar en este sentido, ¿no? Bueno, esto de la negligencia, falta de acceso a la información, falta de higiene o falta de acceso a la salud, bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con factores de riesgo, ¿no? Entonces, nuestro lugar en ese punto, porque podemos de alguna manera hasta salvar la vida de un niño, cuando logramos esta conexión con los niños y podemos entender y ver que hay algo que no está bien. Y esto nos lo da la conexión y el haberlos conocido este, desde el momento que ingresan. Bien. Es necesario, veamos esto acá, a ver, ahí está, bien, ya esta es la última placa. Es necesario mencionar como factor de prevención la importancia de orientar a las familias y concientizar sobre el uso de pantallas. Ah, este es otro tema que yo lo había preparado también para... vieron que hubo regulaciones hasta hace un tiempo, decían de 0 a 2 años, cero pantalla. Y después ir de a poquito incrementando, incrementando, de alguna manera permitiendo, ¿no? A partir de los 2 años hasta los 6, si no me equivoco, decía un año, después desde los 6 en adelante ir de a poquito, ¿no? Eh, Hoy en día, en muchos lugares del mundo, se está hablando de hasta mínimo 0 pantallas hasta los 6 años. Es algo que se está intentando poder incluir acá en Argentina. En algunos países hasta se ha llegado a regular mínimo de pantalla hasta los 16 años. La realidad es que el tema de las pantallas es muy difícil eh, porque todos estamos muy atravesados por las pantallas. Entonces, es muy difícil poder hacer que los niños hagan algo que nosotros no estamos pudiendo. O sea, em, sobre todo, está todo muy mediatizado por las pantallas. O sea, cualquier actividad que hacemos o que proponemos, en general tiene que ver con una pantalla. El ideal es que, o sea, no hablamos 0 pantallas en el sentido de que haya una música de fondo. Cuando hablamos de 0 pantallas es que no estén expuestos a el estímulo visual eh, por, bueno, los daños que se generan en el cerebro y en el cuerpo, porque lo que hace esto es generar un nivel de excitación en el cerebro que lo vemos traducido al cuerpo. Muchas veces vemos niños que están muy tranquilos mirando una película o mirando el celular y después cuando dejan de ver eso empiezan con un nivel de descarga física que decimos, ¿cómo puede ser? Bueno, tiene que ver con esto, con la sobrecarga por la sobreexposición de estímulos al cual estuvo ese niño expuesto. Pensemos que cuando un niño está mirando una película o algo en el celular, eh, está expuesto a información sonora, visual, eh, a- eh, bueno, auditiva, sonora. Y toda esta sobrecarga de excitación la vemos traducido en esta descarga física que vemos después. Entonces, es importante tener en cuenta las regulaciones que se van, lo que va saliendo, porque se van haciendo pruebas, investigaciones, y por eso es que se va tratando de retardar cada vez más el tiempo de uso de celulares en los niños.
También está comprobado que en los adultos el cerebro, cuando muchas veces nos acostamos con el teléfono y miramos el celular hasta último momento, el cerebro entiende que tiene que estar activo. Entonces, por eso es que muchas veces a los adultos nos cuesta también dormir. Esto de las regulaciones del celular en realidad es para todas las personas, porque así como se excita el cerebro de los niños, también se excita en los adultos, solo que eh, en los adultos podemos de alguna manera vehiculizarlo de otra forma. En los niños vemos esta descarga física, esta correr, esta reacción que tienen, están más reactivos por esta sobrecarga, ¿no? Les cuesta más conciliar el sueño, les cuesta más expresar lo que les pasa, les cuesta más vincularse con la comida. Entonces, hay toda una cuestión que tiene que ver con las pantallas, que muchas veces dentro de las salas también a veces se usa esto de, bueno, les ponemos un rato una película, bueno, es preferible darles este espacio libre que corran en un lugar seguro, o sea, es preferible un rato de juego libre a que miren una pantalla. Claramente, estos espacios de juego seguro tienen que ver con que cuanto menos estímulos haya, o sea, menos cuestiones que tienen que ver con peligros, mejor. Es como que ellos puedan construir ellos mismos ese espacio eh, en función de lo que tienen, que es su cuerpo. Poder correr, saltar, bueno, lo que tengan ganas. Bien, voy a leer. Es necesario mencionar como factor de prevención la importancia de orientar a las familias y concientizar sobre el uso de pantallas y dispositivos. Diferentes países actualmente trabajan respecto a este tema en vista de los resultados y la nocividad que la exposición prolongada, inadecuada y poco saludable esto genera en la salud mental, emocional y física de los niños. Bien, este es uno de los puntos más importantes. La información y la formación continua. Tanto la institución educativa como los docentes necesitan poder contar con todo ello para así poder brindar un abordaje atento y sensible, ya que pueden ser la pieza fundamental y trascendental en la vida de los niños con los que trabajen. Vieron que muchas veces recordamos a nuestra primer maestra. Los otros días yo estoy dando este trayecto acá en Lincoln, que es donde vivo, presencial. Son 40 docentes de distintos centros educativos de acá de Lincoln. Y una de ellas me contaba que, porque yo les decía esto, ¿no? Muchas veces recordamos desde lo emocional a la primer docente que tuvimos o a algún docente que tuvimos en algún momento de la vida, la recordamos como de una manera amorosa o tenemos un recuerdo de cómo nos hizo sentir. Y tal vez no recordamos exactamente qué nos daba o qué tema en particular vimos, pero sí recordamos cómo nos hizo sentir en ese momento. Y eso es lo que nos va a dejar una huella en la vinculación con el resto del aprendizaje. Estoy diciendo huella y no marca, porque nos deja una huella. Es algo que queda impregnado en nosotros mismos, en nuestra piel, en nuestra, en nuestra emocionalidad, por cómo nos hizo sentir. Y es así de importante el lugar que tenemos nosotras. O sea, no hay nada más lindo que un niño recuerde a lo largo de la vida cómo se sintió con esa docente. Entonces, podemos ser esas docentes o podemos ser las docentes que dejan marcas en el sentido de esto que recién veía, ¿no? Cuando no estamos conectadas, cuando vemos que hay algo difícil que está pasando ese niño o hay algo alguna situación problemática que está vivenciando y no le podemos dar la atención que necesita. eh, bueno, en esos momentos es donde podemos ser huella o marca en la vida de los niños. Bueno, esto, ¿no? Ya que pueden ser la pieza fundamental y trascendental en la vida de los niños con los que trabajen. Cada niño llega a la institución con una historia, una prehistoria, la historia familiar, lo que se llama la transgeneracionalidad, la construida por sus antepasados, es decir,
todo el entorno que lo recibió cuando llegó al mundo. Esto que hablábamos al principio, ¿no? Cómo fue cómo fue el embarazo de la mamá, cómo fue la concepción, cómo llegó al mundo, si fue un niño deseado, si fue un niño que fue realmente alojado en esa familia, si se le hizo lugar, si, si, si desde la palabra y desde la mirada fue atendido. Todas estas cuestiones tienen que ver con cómo llega al jardín, ¿no? Esta transgeneracionalidad. Eh, Todo este entorno que él lo recibió cuando llegó al mundo, rodeado de cuidados y atención o no, costumbres, tradiciones, mitos, creencias, valores, la forma, perdón, en que se vincula esa familia en particular. Cada una de ellas es única, como así también su configuración. Esto es importante, tal vez no las docentes, pero sí parte de la institución, del equipo que hace la entrevista de admisión. Es importante poder entender cómo llegó este niño al mundo, ¿no? ¿En qué condiciones? Esto se puede hacer en la entrevista inicial, ¿no? Si fue un niño que fue deseado o no, y de qué manera llegó al mundo, ¿no? Y cómo es la vinculación que tienen hoy en día dentro de esa familia. Bien, pero más allá de todo ello y pensando en que algunas de todas estas prácticas no tienen en cuenta al niño y sus necesidades, sino más bien las del adulto. Esto, acá hablamos de las prácticas adultocéntricas. Eh, Hasta hace no mucho, el tipo de crianza o de educación tenía que ver con esto, ¿no? Con estas prácticas adultocéntricas. Esto tiene que ver con que tanto desde la familia, todo estaba hecho en función de las necesidades y deseos del adulto. Es decir, llegaba un niño o llega un niño a la familia, porque se ve hoy muchísimo, llega un niño a la familia y al principio es todo amor, todo lindo, pero eh, luego cuando este niño empieza a demandar y esta familia no está preparada para poder responder responsivamente a estas necesidades, ahí empiezan los maltratos. Y estos maltratos empiezan porque los adultos no estamos preparados y no tenemos las herramientas para poder abordar a la infancia de la manera en que ellos necesitan. Eh, entonces ahí es donde se empieza a poder hablar de un maltrato, en el sentido de no atender a las necesidades, o del golpe, o de la cachetada a tiempo, o de la nalgada, o bueno, estas cuestiones que tienen que ver con un maltrato. Eso es maltrato. Y esto tiene que ver que está enmarcado dentro de lo que sería una cultura adultocéntrica, donde todo pasa por el adulto y el niño tiene que adaptarse a las necesidades. Es decir, el niño tiene que dormir cuando el adulto duerme, el niño tiene que comer cuando el adulto come, tiene que ir a los lugares donde el adulto tiene que ir. Y en ninguno de estos momentos se piensa en que el niño tiene necesidades particulares porque es un ser totalmente inmaduro y sus necesidades y sus deseos son completamente distintas a las del adulto. Esta información es trascendental en la vida y en el desarrollo integral de un niño. Y es lo que va a garantizar de alguna manera poder entender esto y ver al niño en su singularidad, que pueda tener un bienestar integral. Eh, Cuando un niño llega a una familia, es la familia la que tiene que adaptarse al niño, sobre todo en los primeros momentos. Luego, con el tiempo, ese niño va a ir tomando la forma de esa familia y adaptándose a los horarios de esa familia, a los horarios que tenía antes de que ese niño nazca. Pero es importante para poder garantizar la existencia y el bienestar de ese niño integral, que esta familia pueda adaptarse a ese bebé. Y lo mismo pasa en las escuelas, sobre todo en los niños tan pequeños. Es importante entender que los niños tienen características y desarrollos que tienen que ver y son propios de la edad. O sea, los niños son niños y son
todo su desarrollo es distinto al que ya el adulto tiene. Entonces, también son distintas las necesidades y los deseos. Y poder esto entenderlo nos va a ayudar a poder garantizar de que se vayan a desarrollar, tanto en la familia como en las salas, de una manera integral. Eh, Hemos venido de una cultura muy adultocéntrica y se ha pasado a una cultura donde eh, se habla de esto de los niños de cristal. Y en el medio está esto de la crianza respetuosa, esto de los vínculos sanos, donde en realidad los límites están muy claros y establecidos desde el primer momento, pero estos límites tienen que ver con el momento en el que están desarrollándose esos niños. Es decir, es lo que les decía hoy, no podemos prohibirle a un niño que necesita poder descargar toda esta energía física que tienen, que esté toda una mañana sentado. O sea, eso es en contra de la naturaleza humana. Entonces, tiene que ver con esto, ¿no? Podemos poner límites, necesitamos, porque ellos los necesitan para poder desarrollarse en un ambiente seguro. Los límites nos dan seguridad. Y ellos necesitan estos límites para poder desarrollarse sanamente. Pero estos límites tienen que estar acorde a la necesidad y a la maduración de ese niño. Em, es decir, dentro obviamente eh, no podemos ponerle un límite a cada uno de los niños dentro de la sala. Lo que hacemos es poner los límites que tienen que ver con las normas que establecemos dentro de la sala. Por ejemplo, no pegar, no golpear, eh, no sé, no patear, estas cuestiones que tienen que ver con el cuidado de su propio cuerpo y con el cuidado del otro. Esos límites tienen que estar muy claros desde el primer momento. Pero son límites que sabemos que ellos los van a ir incorporando y que tienen que ver con su desarrollo y su maduración. Entonces, vuelvo a decir, hoy se habla de una crianza respetuosa o una educación respetuosa en función de esto. Esta es la diferencia. Pasamos de una educación que estaba basada solamente en lo que el adulto decía, a una educación que intenta acercarse a las necesidades y los deseos de los niños en función de cómo es el desarrollo de los niños, que es lo que la ciencia nos trae. Eh, entonces, bueno, es importante poder entender esto, ¿no? Este cambio de paradigma que tiene que ver con esto, con que los límites tienen que estar claros y que tienen que estar acorde a las necesidades de los niños, a las necesidades y al desarrollo que van vivenciando los niños. Bien, son los docentes quienes deben poder brindar esta información, acercarlas a las familias para un correcto abordaje con los profesionales correspondientes. Es decir, cuando hay algo de todo esto, de todos estos factores que veíamos, esto que yo les decía, ¿no? Que tiene que ver con el bienestar del niño, con que se vaya desarrollando de una manera sana, integralmente. Cuando hay algo de todo esto que vemos que no está pasando, bueno, es el momento de derivar o, bueno, en casos extremos, hacer la denuncia necesaria. Bien, y por acá ya vamos terminando. Muchos años de trabajo, observación, estudio e investigación me ha llevado a la siguiente conclusión. Soy una total convencida de que si vamos al origen de todo, a la semilla perfecta que todo lo contiene, a la cual hay que saber cuidar y habilitar el terreno, hacerlo fértil para que crezca con todo su potencial, con toda la sabiduría de lo vivo, con todo lo que la biología nos dota y posibilita a los niños, a la primera infancia, a estos primeros momentos que siempre digo, incluso antes, a la madre. Podremos hablar de una generación la cual no tenga que sanar heridas ni maltratos de su infancia. Es decir, podremos contribuir y dejar a un mundo más sano emocionalmente, pacífico, empático, solidario y respetuoso. No es tarea fácil, pero sí es posible. Muchas gracias. Bueno, y acá les dejo mis datos. Bueno, Cecilia Liberto, psicopedagoga especializada en crianza y neurociencia, formadora y guía en educación viva. Eh, bueno, nada, para ya ir dando cierre a esta parte, que es la parte formal de todo este trayecto. Como les decía, queda un último encuentro, que es el que vamos a poner esto acá y me voy a, ahí está. Eh, Queda un último encuentro, que es el que vamos a hacer de intercambio, que bueno,
Vamos a ver quiénes se conectan. Estaría buenísimo que se pudieran conectar todas las que más puedan. Así podemos, bueno, hacer un intercambio de todo esto. Eh, a lo largo de toda mi formación, primero como mamá y después como profesional, fui formándome con diferentes profesionales, entre ellos a Carlos González, que los otros días lo mencionaba, eh, que Irina me decía, bueno, después pasame algo de material de él. Hay personas que para mí han sido un hito en mi formación. Una de ellas es Carlos González, que yo tengo acá varios libros de él. Este es uno, eh, este es otro que habla puntualmente esperen, a ver, de la lactancia. Ahí va. Y bueno, hay varios libros de él. Y también hay varias conferencias, que él da muchas conferencias en todo el mundo, es un pediatra, es uno de los precursores de la crianza respetuosa y es realmente maravilloso poder verlo. Yo después les voy a pasar algún videíto. Y bueno, lo que les voy a dejar, bueno, es algo de Carlos. Eh, también hablamos en la clase bueno, que no quedó grabada, de un concepto que trae Konrad Lorenz, que es el concepto de impronta, que también se los voy a dejar. Y después no me acuerdo qué otra cosa más habíamos dicho que les iba a dejar. Ah, les voy a dejar algunas de estas respiraciones que tienen que ver con estas prácticas que pueden empezar a implementar con los niños en el jardín. Y bueno, no me acuerdo qué más habíamos hablado, pero bueno, ahora se los dejo en el grupo. Así que bueno, sin más, me voy despidiendo. Les voy a dejar después una encuesta que me gustaría que puedan valorar o calificar o dejarme algún comentario o sugerencia del trayecto que han ido vivenciando y algún comentario que puedan hacer en función de todo lo que han visto, si les pareció interesante o no la bibliografía, las clases, cómo fueron, si les pareció dinámico, aburrido. Bueno, me gustaría que desde lo más completo de su interior, de lo más sincero posible y honesto, puedan hacerme una crítica, así puedo yo también mejorar mi trabajo para el resto de las formaciones que vaya haciendo. Así que, bueno, vuelvo a decirles, me encantó, fue un placer haber compartido con ustedes todo este tiempo. Y bueno, nos queda una última clase que va a ser de intercambio. Así que, sin más, les mando un beso enorme. Gracias por haber estado ahí. Gracias por haber hecho este trayecto juntas. Y bueno, quedamos en contacto para cualquier consulta o lo que me quieran hacer llegar o decir. Les mando un saludito y que tengan re lindo día.